Increíble descubrimiento, millonario solo en su cumpleaños hasta que una madre soltera cambió todo. Alejandro estaba sentado en la mesa del comedor de su lujoso penthouse en la Ciudad de México, rodeado de regalos que nunca abriría. Era su cumpleaños número 40, pero la emoción brillaba por su ausencia. La soledad le pesaba en el corazón como una losa, recordándole que su éxito no llenaba el vacío que había dejado su madre tras su muerte. En su mente revivía aquellas memorias dulces de infancia, risas compartidas, abrazos cálidos y las enseñanzas sobre el amor y la familia que siempre había valorado. Lo material no parecía importar cuando el alma se sentía tan hambrienta de compañía genuina. Mientras veía su imagen reflejada en la ventana, pensó en organizar una enorme fiesta para sus socios, creyendo que la multitud podría llenar el silencio que lo oprimía. Se imaginaba entre risas y brindis, rodeado por personas exitosas como él, pero en el fondo sabía que nada de eso podría sustituir la conexión emocional que tanto anhelaba. Todo cambió cuando Sofía apareció en su vida. Era madre soltera, luchando día tras día para proveer a su pequeño. La vida no había sido fácil para ella y aún así, su corazón estaba lleno de amor y esperanza. Cuando llegó a su penthouse para ayudar con la decoración, llevó consigo una energía despreocupada, un soplo de aire fresco en un lugar que se había vuelto frío y oscuro. Sofía era todo lo que Alejandro había olvidado: autenticidad, comunidad y simplicidad. Aunque inmediatamente hubo una chispa de conexión, también surgieron tensiones. Alejandro quería lujo, Sofía prefería la calidez familiar. Cada vez que él proponía algo extravagante, ella respondía con una perspectiva distinta: no necesitas eso para ser feliz, Alejandro. La verdadera riqueza está en lo que compartimos con los demás. Esa frase resonó en él, como un eco que le recordaba la voz de su madre, y empezó a cuestionarse si realmente estaba celebrando su vida o simplemente ocultando su vacío. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Poco después, un viejo amigo de Alejandro irrumpió en su vida con un secreto del pasado que cambiaría todo. El escándalo se acercaba, poniendo en jaque no solo su reputación, sino la incipiente relación que había formado con Sofía. Ella, que al principio lo admiraba como un salvador, comenzó a verlo con desconfianza. Las tensiones se multiplicaban cuando Sofía recibió una oferta tentadora que podría sacarla de la pobreza, pero que amenazaba con alejarla de sus valores y su comunidad. El día que Alejandro decidió abrir su corazón a Sofía, una sombra oscura se cernió sobre ellos. Las decisiones que ambos tendrían que hacer empujaban el límite de lo que conocían. ¿Qué camino seguirían? ¿Podrían encontrar el amor y la comunidad que ambos necesitaban a través de un laberinto de pasados complicados y decisiones difíciles? La presión los rodeaba, y aún quedaban muchas preguntas por resolver. La mañana siguiente amaneció con un cielo nublado y una sensación de inquietud en el aire. Alejandro se despertó sintiéndose atrapado entre el lujo que lo rodeaba y un vacío emocional que apenas podía soportar. Su celebración de cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina, pero ahora la idea le parecía una prisión en lugar de una fiesta. Decidió darle prioridad a Sofía, a esa conexión que empezaba a florecer, aunque todo se complicara a su alrededor. Mientras se preparaba, su mente no dejaba de volver a la revelación que su amigo le había hecho la noche anterior. Aquella verdad sobre su pasado lo perseguía como un espectro. ¿Cómo podría Sofía confiar en mí, saber que escondía algo así?, se cuestionaba mientras la imagen de su rostro se dibujaba en su mente. Con un suspiro profundo, decidió que debía hablar con ella. No más secretos. Esa tarde la vida le brindó una oportunidad inesperada. Sofía llegó a su penthouse para prepararse para la fiesta, vestida con una blusa sencilla, pero que realzaba su esencia. Su risa resonaba en el aire como un canto de esperanza. Sin embargo, él podía sentir la tensión bajo la superficie. Hoy es importante, Alejandro. Debemos dar lo mejor, le dijo con una sonrisa, y él sintió un nudo en la garganta. La energía vibrante de Sofía iluminaba la habitación, pero él se sentía más oscuro que nunca por lo que le había ocultado. Mientras comenzaban a colgar globos y a organizar la mesa, Alejandro decidió que no podía esperar más.
Sofía, hay algo de lo que necesito hablar contigo, dijo, tomando un momento para reunir el valor. Ella lo miró, parando lo que hacía. ¿De qué se trata? Su voz estaba impregnada de curiosidad, pero también de un destello de desconfianza. No quería que la interacción que habían construido se rompiera, pero parecía inevitable. Lo que mi amigo me reveló algo de mi pasado que he mantenido en secreto. Me duele que lo sepas a través de él y no de mí, añadió. Sus palabras fueron como una bomba en el aire, cargadas de ansiedad. Sofía frunció el ceño, buscando en su mirada alguna señal de sinceridad, algo que revertiera la sombra que comenzó a cernirse entre ellos. ¿Qué podría ser tan grave? Es algo que cambiará cómo veo nuestra relación. Él respiró profundamente, sintiendo cómo el aire se le atascaba en la garganta. Mis decisiones de juventud hicieron mucho daño a varias personas. Me alejé de mis raíces para perseguir el éxito y, en el empeño, olvidé lo que realmente importaba. Los ojos de Sofía se agrandaron, y sintió el latido de su corazón acelerarse. La oferta que había recibido la estaba llamando profundamente. Era como una tentación, una salida rápida de la lucha diaria. Sin embargo, su instinto le decía que Alejandro era parte de su camino hacia un futuro más luminoso. Lo único que quiero saber es si sigues siendo la misma persona que admiro o si el pasado te ha transformado en alguien más. El silencio se hizo denso. Él sintió el peso de su verdad, como un ancla que lo mantenía atrás, atrapado entre quien fue y quien deseaba ser. No sé si puedo ser esa persona, pero estoy dispuesto a intentarlo, respondió. En ese momento el teléfono de él vibró sobre la mesa, rompiendo la atmósfera. Era un mensaje de su amigo, llevándolo de regreso a la realidad. Afuera, la tormenta comenzaba a desatarse, reflejando la tormenta interna que ambos enfrentaban. ¿Sería este el final de su incipiente relación? ¿O podrían encontrar la fuerza para enfrentar las tempestades y salir más fuertes? Alejandro miró a Sofía a los ojos, sintiendo que su futuro dependía de esa respuesta. Pero justo cuando creían haber dado un paso hacia adelante, el sonido de un timbre resonó en el vestíbulo. Sofía frunció el ceño, mientras Alejandro sentía que su estómago se retorcía. ¿Quién podría ser ahora? La puerta se abrió lentamente, dejando entrar un rayo de luz entre las sombras del vestíbulo. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas de confusión, pero antes de que alguno pudiera preguntar, una figura conocida apareció en el umbral, Valeria, la madre de Alejandro, con una sonrisa radiante que contrastaba con la tensión del momento. «¡Feliz cumpleaños, hijo!», exclamó ella, sus ojos brillando con alegría genuina. Sin embargo, al notar la seriedad en la atmósfera, su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Todo bien?». Alejandro sintió como su corazón se encogía. Valeria estaba acostumbrada a que su hijo ocultara cosas, pero esta vez había algo más que solo un simple secreto. La mirada de Sofía advertía que la llegada de su madre complicaría aún más la situación. «¿Todo bien, mamá?». «Estamos organizando la fiesta», explicó él, tratando de sonar despreocupado. «Eso veo, pero no puedo dejar de sentir que hay algo más», comentó Valeria, inclinándose ligeramente hacia Sofía. «Hola, soy Valeria». «Encantada de conocerte», Sofía sonrió levemente, pero había tensión en su mirada. «Hola, soy Sofía». «Encantada de conocerte también». Se empezó a sentir un embrollo de emociones en su interior. La llegada de la madre de Alejandro era un giro inesperado que la sumía en dudas. ¿Traduciría su presencia y su sonrisa la celebración que tanto necesitaban? Valeria, sin percatarse del ambiente cargado, empezó a sacar de su bolsa unos globos decorativos. «Pensé que podría ayudar a darle un toque especial a la fiesta. Siempre tuve esta idea de que los cumpleaños deben ser memorables, incluso si se cumplen años en la soledad». El comentario de su madre golpeó en el corazón de Alejandro como si fuera un frío chispazo. Adulto y millonario, y aún se sentía solo. De pronto el peso de su pasado le pareció más abrumador. Tal vez Valeria tenía razón, nunca había permitido que sus cumpleaños fueran más que un evento social, un momento vacío. «Es una buena idea», mamá murmuró, tratando de suavizar el momento, pero sentía que Sofía lo observaba, adentrándose en su vulnerabilidad. Valeria se dirigió a Alejandro. «Estás rodeado de personas que te quieren. Nunca olvides eso. Tu éxito no es lo que define tu valía. Eres un ser humano por encima de cualquier cosa, y es tu felicidad lo que realmente importa». Las palabras de su madre resonaban en él,
abriendo una herida que había tratado de ignorar. ¿Podría ser posible que las respuestas y la redención que buscaba estuvieran más cerca de lo que pensaba? Sofía tomó un respiro profundo, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntó con suavidad, acercándose un poco más a él. Su preocupación la hacía lucir más hermosa y sincera. Yo no estoy seguro, respondió él, atormentado entre ser el hijo que debía hacer sentir orgullosa a su madre y el hombre que deseaba abrirse a Sofía. La tormenta afuera arremetía con fuerza, como si el universo supiera cuán crucial era este momento. Pero entonces una mirada de desafío se plantó en los ojos de Sofía. Alejandro, quizás necesites a alguien que te acompañe en este camino. Pero debes estar dispuesto a ser honesto. Sin excusas, dijo, dejando caer cada palabra con el peso de su verdad. Los dos se miraron intensamente, y Alejandro sabía que el camino por delante era incierto. Pero su deseo de ser verdaderamente el mismo, con Sofía junto a él, comenzaba a arder con fuerza. Sin embargo, la llegada sorpresiva de Valeria y los secretos aún ocultos podrían estallar en cualquier momento. Hay algo más que debo decirte sobre mi pasado, algo que puede cambiar todo, atinó a murmurar Alejandro, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, y en un instante, más que el eco del viento o el retumbar de los truenos, su corazón latía con la anticipación de lo que estaba a punto de ser revelado. ¿Qué pasaría si todo cambiara ahora? La atmósfera en el vestíbulo se tornó pesada, como si cada palabra no dicha flotara en el aire. Alejandro podía sentir cómo su madre, Valeria, captaba la intensidad de su conflicto interno. Ella siempre había sido perspicaz, su mirada reflejaba amor, pero también preocupación. La invitación a compartir su dolor parecía hacerse más transparente. ¿Qué es lo que tienes que decirme, Alejandro? La voz de Valeria fue conciliadora, pero había un subtexto de urgencia. Sofía permanecía cerca de él, su presencia un refugio emocional en medio de un torbellino. Es más complicado de lo que parece, Alejandro comenzó, pero la tormenta afuera empezó a rugir con más fuerza, como si quisiera romper el silencio y arrojar luz sobre las sombras. Finalmente tomó aire y continuó, desde que era niño, siempre luché con la idea de ser suficiente. Mis logros en el trabajo eran como un escudo. Pero me di cuenta que nunca me sentí completo. Mis cumpleaños son un recordatorio de que, a pesar de todo lo que tengo, me siento solo. La sinceridad de sus palabras resonó en la habitación. Sofía lo miró, asombrada. Sentía que la vulnerabilidad de él hacía que su corazón latiera con más fuerza. Alejandro, todos enfrentamos batallas. Lo importante es cómo elegimos llevarlas, dijo ella, con una calidez en su voz que iluminaba el ambiente. Valeria, al escuchar las palabras de Sofía, sonrió levemente. Tienes razón. La vida no siempre es fácil, pero eso no significa que debamos afrontarla solos. Mi amor por ti nunca ha dependido de tus logros. Siempre quise que fueras feliz, explicó ella con ternura. Alejandro sintió como si un peso enorme se estuviese levantando. La conversación había tomado un giro inesperado y por primera vez estaba listo para hablar. Desde que conocí a Sofía, he empezado a cuestionar muchas cosas sobre mí y lo que realmente quiero. Hay algo más que quiero revelar. Algo que me detiene de ser completamente feliz. No hay nada que no podamos afrontar juntos, dijo Sofía, con una confianza que llenaba el espacio a su alrededor. Inesperadamente esa frase encendió un destello de esperanza dentro de Alejandro. Siempre he tenido miedo de mostrar a la persona vulnerable que soy, no solo al mundo, sino a mí mismo. Hay secretos que he guardado y que si alguna vez salen a la luz, podrían arruinarlo todo. La voz le falló, y las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La angustia y el miedo se mezclaron en su interior. De pronto Valeria se acercó más y lo abrazó con fuerza, un gesto que transmitía su apoyo incondicional. No tienes que cargar con esto solo, hijo. Todos tenemos demonios, y enfrentar lo que llevamos dentro es un acto de valentía. Las palabras de su madre le dieron a Alejandro la valentía que necesitaba. Justo cuando estaba a punto de abrirse por completo, un sonido fuerte irrumpió en el aire. Era un golpe en la puerta, insistente y desafiante. El eco hizo que todos se miraran entre sí, sorprendidos. Sofía se tensó, y Alejandro sintió que su corazón se encogía nuevamente. ¿Sería alguien del pasado que llegó a reabrir viejas heridas? ¿Quién puede ser en este momento?, murmuró, la ansiedad comenzando a apoderarse de él de nuevo. Voy a abrir, dijo Sofía, pero Alejandro la detuvo con la mirada. Esperemos.
Ante la mirada de su madre y la determinación de Sofía, sabía que lo que estaba a punto de pasar podría cambiarlo todo. Lo que debo decirte, Sofía, puede ser más crucial de lo que pensé, dijo, sin poder apartar la vista de la puerta. Una inquietud recorrió su cuerpo. No sé si estoy listo para todo esto, confesó, sintiendo el sudor frío en la frente. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero algo dentro de su pecho comenzaba a calentar una chispa de determinación. Era el momento. Iban a tener que enfrentar juntos un nuevo desafío. Y más importante aún, ¿sería capaz de abrir su corazón y descubrir lo que realmente había en su interior? La incertidumbre lo envolvió y, sabiendo que cada segundo contaba, se giró hacia Sofía. Sea lo que sea que venga. Creo que estoy listo para enfrentarlo, pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe, revelando una figura sombreada detrás del umbral, y con ello, una nueva revelación que podría cambiar por completo el rumbo de su historia. La figura en el umbral trajo consigo un aire helado, astillando la temperatura confortable del vestíbulo. Alejandro sintió como una oleada de emoción lo invadía a medida que intentaba enfocar su mirada. Lo que vio lo dejó paralizado. Era Marcos, un viejo amigo del colegio, a quien no había visto en años. Hola, Alejandro. La voz de Marcos sonó tensa, como si cada palabra estuviera envuelta en un rayo de melancolía. El rostro de su amigo estaba marcado por la vida, y había una sombra de angustia en sus ojos que dejó a Alejandro sin aliento. Sofía soltó una exclamación, sorprendida por la inesperada visita. «Marcos, ¿qué haces aquí?» La incredulidad se podía leer en su expresión. «No debería haber venido», respondió él, evitando las miradas inquisitivas. «Pero necesitaba hablar. Hay cosas que no puedo seguir ocultando». La tormenta dentada de la noche se reflejaba en su voz, y Alejandro sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Valeria, siempre la mediadora, dio un paso al frente. «Si hay algo que te preocupa, aquí estamos para escuchar», le dijo en un tono que buscaba consolar. La atmósfera se tornó más tensa. Marcos era parte de un capítulo de su vida que Alejandro había dejado atrás, y ahora parecía que regresaba para activar todas las viejas heridas. «Todo empezó hace un tiempo», continuó Marcos, sacando un profundo suspiro. «Recibí una llamada de un abogado hace unos días. Es sobre tu padre». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, un hombre que había partido de su vida sin explicación, siempre había sido un tema complicado. «¿Qué tiene que ver mi padre contigo?» Alejandro se sintió invadido por una mezcla de confusión y miedo, mientras Sofía apretaba suavemente su mano, dándole un sentido de anclaje. «Hay cosas del pasado que necesitas saber. Cosas que él nunca te dijo». La voz de Marcos tembló. «Y que pueden cambiar por completo la forma en que ves tu vida. Mi familia también nos involucraron. No quise intervenir, pero creo que ahora es el momento». La tormenta arrebata el silencio, y Alejandro sintió que un torrente de preguntas revoloteaba en su mente. «¿De qué estás hablando?» La necesidad de respuestas llameaba con fuerza. «Es una historia complicada. Y creo que no puedo decirlo aquí». Marcos pareció dudar, mirándose las manos como si temiera que algo se fuera a romper. Sofía, sintiendo la tensión, interrumpió. «¿Qué tienes que ocultar? Si vamos a enfrentar esto, debemos ser sinceros todos». La seguridad en su voz era como un faro en la tempestad emocional de Alejandro. Marcos se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Este mensaje es sobre la herencia, pero también involucra secretos de la familia de Alejandro. Como algunos años pueden haber interferido en su vida sin que él lo supiera». El corazón de Alejandro tardó unos segundos en registrar las palabras. Una herencia despreciada, secretos escondidos, todo aquello que había evadido empezaba a tomar forma. Justo cuando la confusión se mezclaba con la revelación, un relámpago iluminó la habitación, proyectando sombras en los rostros de todos los presentes. Fue un momento de revelación que dejó a Alejandro tambaleándose. «¿Qué secretos? Dímelo todo ahora», exigió, sintiendo que ese era el momento de confrontar sus miedos. La ira brotaba en su voz, pero en el fondo había un hilo de vulnerabilidad. Marcos se quedó en silencio, sus ojos reflejaban preocupación pero también determinación. «No puedo hacerlo aquí. Necesitamos ir a un lugar a solas. Este no es un asunto en el que tu madre o Sofía deban involucrarse». Alejandro sintió como el tiempo se detuvo. La decisión que debía tomar lo abrumaba,
¿Debería seguir a un amigo que traía consigo más preguntas que respuestas? Pero antes de que pudiera decir algo, los truenos resonaron otra vez, y en el fondo de él surgió una nueva pregunta, una que se sentía más apremiante que nunca. ¿Y si lo que descubro no solo cambia mi futuro, sino también el de aquellos a quienes amo? Mirando a Sofía y luego a Valeria, supo que no había vuelta atrás. El destino lo había empujado a un cruce, y se preguntaba si finalmente estaba listo para enfrentar la tormenta. La tormenta afuera rugía con fuerza, en claro eco de la confusión que se daba en el corazón de Alejandro. Miró a Sofía buscando en sus ojos la paz que siempre le había transmitido, pero ella, con su mirada fija en Marcos, parecía compartir esa inquietud. Valeria, por su parte, se mantenía en silencio, pero su expresión delataba la preocupación que también sentía. ¿A dónde vamos?, preguntó Alejandro, sintiendo que cada segundo de indecisión era un peso más que añadía a su carga. Marcos vaciló, pero finalmente se atrevió a decir: conozco un lugar más aislado. Está cerca de aquí, no tomará mucho. Necesitamos privacidad. No solo es mi historia, también es la tuya. La voz de Marcos resonaba cargada de emociones no dichas. Alejandro asintió, su corazón latiendo al ritmo acelerado de la incertidumbre que venía. Se giró hacia Sofía, deseando encontrar consuelo en su presencia. Voy a ir. Necesito saber, le dijo ella con seguridad en la voz. Pasaron momentos tensos mientras el trío se movía hacia el coche de Marcos. Una vez en ruta, la lluvia cayendo torrencialmente parecía querer llevarse consigo la confusión y angustia del interior de Alejandro. Los faros del vehículo proyectaban luces que se mezclaban con lo gris del clima, creando un ambiente casi irreal. ¿Qué puede ser tan importante que no puedes decirlo delante de todos?, lanzó Sofía al aire, su voz interrumpiendo el ruido del motor. Fue una pregunta incisiva, una que Alejandro deseaba formular también, pero temía la respuesta. Marcos tomó aire. Hay verdades y secretos que afectan a familias enteras. Cosas que nunca imaginaste que tu padre estaba ocultando y que pueden cambiarlo todo, incluso tu percepción de ti mismo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía su padre tener secretos tan profundos que cambiaran todo lo que sabía sobre él y su historia familiar? Al llegar al destino, una casa antigua se alzaba en un claro entre los árboles, rodeada de un silencio ominoso que contrastaba con el ruido que traía la tormenta. Un sentimiento de desasosiego envolvió a Alejandro mientras todos salían del automóvil. Marcos miró hacia atrás una vez, como si pensara en las posibles consecuencias de lo que estaba a punto de revelar. Entraron y la primera impresión fue la de un lugar que había visto días mejores. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, recuerdos que adornaban cada rincón. Parecía que el tiempo se había detenido justo allí. Espero que comprendas que esto es difícil para mí también, dijo Marcos, sus manos en los bolsillos, pareciendo más pequeño frente a la magnitud de lo que iba a contar. Alejandro se sintió abrumado, incapaz de encontrar las palabras. Era difícil respirar, pero una fuerza interna lo empujaba a seguir adelante. Dímelo, Marcos. No puedo soportar más esta incertidumbre. Marcos cerró los ojos un momento como si ordenara sus pensamientos. Luego lentamente comenzó a hablar, cada palabra parecía sacada de un abismo de dolor. Tu padre, Alejandro, su vida estuvo marcada por decisiones que afectaron a más personas de las que te imaginas. Ángeles y demonios, una vida de luces y sombras, y al pronunciar esas palabras estalló un trueno, como si la naturaleza misma supiera que un desvelar de realidades estaba a punto de ocurrir. Lo que descubrí es increíble. Y quizás lo más impactante es que no se trató solo de dinero ni de herencias. Es algo mucho más profundo. Alejandro sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies nuevamente. ¿Qué te detiene, Marcos?, preguntó, un leve temblor en su voz. Tu vida, Alejandro, ha estado entrelazada con la nuestra desde antes de que nacieras. Hay más de lo que imaginas. En ese instante Alejandro comprendió que la tormenta no solo estaba fuera, sino dentro de él, y que lo que esperaba lo llevaría a descubrir no solo la verdad sobre su padre, sino sobre sí mismo. En ese preciso momento de revelación, un sonido distante, un fuerte golpe, resonó en la casa. Las luces parpadearon y Alejandro sintió un escalofrío, como si el destino estuviera a punto de revelar un secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué más tenía que enfrentar en esta turbulenta noche? El aire en la casa se sentía denso, casi tangible, como si cada rincón guardara secretos que esperaban ser liberados.
Alejandro respiró hondo, intentando calmar el tumulto en su interior. La inquietud de Sofía se proyectaba en su rostro y Marcos, con una expresión que reflejaba la carga de lo que debía compartir, era la imagen misma de la incertidumbre. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, sus ojos amplios, sorprendidos. El estruendo había resonado en algún lugar cercano, y el corazón de Alejandro latía cada vez más rápido, sintiendo que la atmósfera se cargaba de tensión. Marcos se adelantó casi instintivamente y con una mano temblorosa señaló hacia el pasillo. Posiblemente solo un árbol. Pero deberíamos seguir. Necesito contarte lo que descubrí de tu padre. La presión del momento era palpable. Alejandro miró a Sofía, buscando en ella la fuerza que a él le faltaba. Ella le sonrió levemente como si compartiera su lucha interna. Estamos contigo, tomando una decisión con la determinación de alguien que está a punto de enfrentar su destino. Alejandro siguió a Marcos. Aunque el eco del trueno aún retumbaba en su mente, su enfoque era claro. Tenía que escuchar. Tenía que saber. Marcos se detuvo en una sala de estar donde una gran mesa estaba repleta de documentos, fotografías y viejas cajas. Esto es parte de un rompecabezas que nunca logré completar. Pero luego de lo que vi sé que no puedo guardar esto más tiempo. Las hojas crujieron bajo la presión de los dedos temblorosos de Marcos, que comenzaron a revisar las imágenes. Había momentos familiares capturados en tono sepia, pero había también rostros desconocidos. Alejandro sintió que su pulso se aceleraba al ver una foto donde su padre sonreía, rodeado de mujeres que parecían contener historias ocultas. ¿Quiénes son ellos?, cuestionó, señalando una imagen en particular donde su padre aparecía en un evento, con una mujer a su lado que tenía una mirada intensa. Esa es Marina, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. Tu madre. Pero hay más, hay algo que debes saber sobre ella. Alejandro sintió una mezcla de dolor y confusión. ¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Marcos lo miró, sus ojos oscuros cargados de pesar. Porque no era su historia para contar, sino la tuya. Esto no es solo sobre ella, es sobre lo que pasó después. Hay una razón por la que nunca te habló de su pasado, y yo me siento responsable de que no lo sepas. Hablo de decisiones que cambian vidas, Alejandro. La elección de amar a alguien y los secretos que uno guarda en su corazón, las interacciones que pueden definir el futuro, continuó, cada palabra como un golpe. En ese instante, una ráfaga de viento sacudió la ventana, llenando la habitación con un chillido que parecía gritar el nombre de Alejandro. Él se sintió abrumado. La lluvia chocaba contra los cristales, y era como si el mundo exterior reflejara el caos que vivía su interior. Sintió que su corazón se agitaba, como si la tormenta se hubiera trasladado a su pecho. ¿Qué más deba saber? Por favor, suplicó, su voz quebrada. No puedo más con esto, siento que me ahogo. Marcos dio un paso hacia él, apretando los labios, y finalmente susurró, existieron vínculos que no solo te afectan a ti. Lo que descubrí implica decisiones y personas que están conectadas de maneras que nunca pensaste. Valeria, viendo la desesperación en los ojos de Alejandro, lo abrazó suavemente, y eso despertó en él un destello de calidez en medio de la fría incertidumbre que lo rodeaba. Lo que sea que se revele, lo enfrentarás. Todos estamos contigo, dijo con seriedad. Antes de que pudiera responder, un segundo golpe resonó, esta vez con mayor fuerza. Todo en la habitación pareció temblar. Una sombra se proyectó en la puerta, y un frío intenso recorrió la espalda de Alejandro. La tormenta afuera palpitaba como un corazón ansioso, presagiando que lo que sucedería dentro de esa casa cambiaría no solo su vida, sino además el destino de aquellos que lo rodeaban. La puerta se abrió lentamente. Los ojos de todos se fijaron en la figura que aparecía en el umbral. Alejandro contuvo el aliento, sintiendo que la verdad estaba a punto de estallar en su vida de una manera que nunca había imaginado. ¿Quién estaba allí y que revelaría que podía destruir o sanar todas sus percepciones sobre su familia? La noche oscura apenas había comenzado. La figura en el umbral era baja y encorvada, con el cabello ralo que se asomaba de un sombrero de paja. La tormenta aullaba a su alrededor, un telón de fondo dramático para el momento que había estado esperando, pero también temía. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de enfocar su vista en el rostro de la persona desconocida. Un chillido desgarrador de un rayo iluminó el lugar por un segundo, revelando la expresión angustiada de una mujer que apenas pudo mantener el equilibrio.
¿Eres tú, Alejandro?, preguntó con voz quebrada, casi como si el nombre le costara pronunciarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. En su mano sostenía una caja pequeña, cubierta de polvo y recuerdos. ¿Quién es ella?, murmuró Valeria, su tono mezclando temor y curiosidad. La tensión en el aire aumentó, un fuerte eco del trueno que resonó en el fondo. Marcos, que había permanecido mudo, finalmente se avanzó y pronunció el nombre. Carmen. Alejandro sintió como si un glaciar se deslizara por su espalda. ¿Carmen? Esa era la mujer de la que había encontrado menciones en los documentos que su padre había dejado atrás. ¿Por qué has venido?, preguntó Alejandro. Su voz trataba de ser firme pero sonaba temblorosa. Una mezcla de impotencia y necesidad de respuesta se agolpaba en su pecho. Porque hay cosas que nunca te contaron porque soy parte de esta historia, respondió Carmen, dejando caer la caja sobre la mesa. El sonido grave fue como un tambor que marcaba el inicio de un relato profundo y desgarrador. Los documentos e imágenes sobre la mesa tenían un nuevo peso. La tensión se palpaba en el aire y aunque los ojos de todos estaban fijos en la nueva visitante, Alejandro podía sentir cómo la atmósfera se volvía espesa. La verdad estaba por ser revelada, y cada segundo pasó como if fuera un año. Carmen tragó saliva, tomando un respiro que parecía llevar el peso del mundo. Tu padre, el hombre que creía conocer, no era solo un esposo y un padre. Era parte de un mundo que jamás imaginaste. Me amaba y tú, Alejandro, eres parte de lo que construimos. ¿Amaba? Alejandro apenas podía procesar lo que escuchaba. Su corazón latía con fuerza y de alguna manera extraña, sentía que la tormenta afuera coincidía con la tempestad que se desataba en su interior. Valeria apretó la mano de Sofía, como si ese gesto pudiera proporcionarles a ambas una pizca de seguridad frente a lo desconocido. La mirada de Marcos era intensa, como un faro guiando, tratando de descubrir los secretos que se escondían incluso detrás de la revelación de Carmen. Hubo promesas, decisiones que cambiarían el rumbo de todo, continuó Carmen, sus ojos llenos de lágrimas. Tu madre tuvo que elegir, y yo tuve que quedarme al margen. Pero no puedo hacer eso más. Necesito que sepas la verdad. Una explosión de relámpagos iluminó su rostro, acentuando la tristeza en su mirada. Alejandro dio un paso adelante, su mente batallando entre el dolor y la necesidad de entender. Las palabras de Carmen lo golpearon con fuerza, obligándolo a cuestionar todo lo que había creído sobre su familia, sobre su padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca supe de ti? Alejandro forzó la pregunta por su garganta, cada palabra un desafío a la realidad que le habían vendido. Porque había miedo y secretos que proteger, respondió Carmen, dejando caer una postal amarillenta de la caja, que se deslizaba lentamente hacia el borde de la mesa. Esto es solo el comienzo. Lo que encontrarás aquí cambiará todo lo que conoces sobre tu familia y sobre ti mismo. Mientras cada persona en la habitación luchaba con lo que significaba esta revelación, un nuevo trueno resonó. El poder de la tormenta renovó sus fuerzas, interrumpiendo el aire, y la vida de Alejandro estaba a punto de dar un giro inesperado. Un instante después, Sofía, inquieta, dio un paso adelante buscando desviar la mente de todos hacia otra dirección. ¿Y qué hay de nosotros? Somos parte de esto todos, juntos. Y eso es lo que te he estado guardando, dijo Carmen, su voz ahora firme. ¿Por qué? Tú eres la clave para resolver el legado que dejó tu padre. La verdad se cernía en el aire como un velo pesado. ¿Qué legado? La pregunta latía en la mente de Alejandro. La tormenta rugía en el exterior, pero algo le decía que la verdadera tormenta, la que cambiaría su vida para siempre, estaba a punto de desatarse en esa habitación. ¿Qué más descubriría? ¿Y qué repercusiones tendría todo esto en la familia que había construido en torno a su propia historia? El sonido del trueno reverberó como un eco de los secretos que encerraba la casa. Alejandro sintió que su entorno se desvanecía, y todo lo que podía escuchar era el palpitante latido de su corazón. Miraba a Carmen y en sus ojos encontraba un océano de emociones, amor, dolor y una desesperada necesidad de ser escuchada. La box estaban llena de respuestas, pero el miedo se adueñaba de él. Leyendas, eso es lo que nos cuentan sobre el pasado, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Pero cuando se vuelve real, ya no sé qué pensar. Su voz era un susurro entrecortado, una mezcla de asombro y temor. Todo lo que necesitamos saber está aquí, insistió Carmen,
mientras levantaba la caja nuevamente como si fuera un tesoro inestimable. Tu padre me prometió que un día conocerías la verdad. Cuanto ha pasado no debe quedar en el olvido. ¿Qué contiene?, preguntó Marcos, su voz resonando con un tono de curiosidad inquietante. ¿Documentos? ¿Qué realmente ocultó tu padre? Cada palabra que pronunció parecía intensificar la atmósfera, cargando el espacio con una tensión palpable. Carmen abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro de rostros familiares, un diario desgastado y un viejo reloj de bolsillo que ya no marcaba la hora. Todo está aquí y espero que estés listo para lo que vas a encontrar, dijo ella, mientras sacaba una carta y se la entregaba a Alejandro. Esto es de tu padre, dijo el susurro de su voz temblando. Con sus manos temblorosas, Alejandro tomó la carta y la abrió. La caligrafía era familiar, un eco de su infancia. Sus ojos se deslizaban por las palabras y la realidad de lo que leía comenzó a golpearlo como un torrente. El pasado, los sueños y las promesas se entrelazaban en un mensaje que parecía gritar su nombre. ¿Qué dice? ¿Qué dice?, insistió Sofía, acercándose a Alejandro con la curiosidad brillando en sus ojos. Habla de amor, de decisiones difíciles. De un camino que eligió para protegerme, murmuró él, con un nudo en la garganta y su visión nublada por las lágrimas. Pero también habla de ti, Carmen. De cómo estaba atrapado entre dos mundos. Carmen asintió. No fue fácil. Nos amábamos de maneras que no pudimos mostrar. Nunca quise separarnos. Pero las circunstancias. Tu madre siempre fue una prioridad. Ese era su deseo. Estaba convencido de protegerte a ti más que a mí. Las emociones corrían como electricidad. De repente Alejandro se sintió expuesto, como si ya no pudiera esconderse detrás de la fachada que había construido a lo largo de los años. ¿Qué más hay? ¿Por qué me has traído todo esto? Esto cambia todo. Los ecos de sus palabras resonaban detrás de él. Cada persona en la habitación sintió la magnitud del momento. De pronto, la tormenta exterior se desató, los fuertes vientos azotaron las ventanas y el sonido del cristal vibró en el aire, como si el mundo exterior tratara de adentrarse en la realidad de Alejandro. Ya no sé qué creer, dijo él, su voz quebrándose. Todo lo que sabía era una mentira. No, no es una mentira. Es una historia que puede liberarte, corrigió Carmen, su mirada fija en él. Hay más en esta carta que solo el amor. Queda una parte de la historia que no se ha contado. Alejandro se sintió abrumado. ¿Cómo podía asimilarlo todo? Vivió toda su vida sin este contexto, ahora se le ofrecía una verdad que podría romper o incluso redefinir los lazos que había formado. ¿Qué me estás diciendo? ¿Hay más? Sí, Carmen inclinó la cabeza, un leve destello de determinación en su voz. Tu vida está conectada a un legado más grande de lo que imaginas. Incluye a personas y eventos que han tomado la forma de sombras en tu historia familiar. Mientras Carmen hablaba, el aire se tornó pesado. El sentido de urgencia de Alejandro crecía, debía descubrir esos secretos, debía saber cuál era su lugar en la narrativa. Una realidad emergente comenzaba a formarse en su mente, y aunque la tormenta aullaba fuera, sentía que una nueva tormenta se desataba dentro de él. Algo profundo empezaba a tejerse, su vida no solo era suya. Un legado olvidado lo llamaba, y los lazos de sangre que pensó que entendía le revelaban nuevos matices. Así que, ¿qué harás ahora?, preguntó Marcos, el interés destilando en su voz. ¿Vas a averiguarlo todo? Sí, lo haré. No puedo quedarme quieto ante esto, contestó Alejandro con una chispa de determinación creciendo en su interior. Debo descubrir qué es este legado y cómo puede cambiar mi vida. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la siguiente carta, un golpe sordo resonó desde la puerta de entrada, interrumpiendo el momento. ¿Quién podría ser en medio de esta tormenta? ¿Iba a cambiar el rumbo de la búsqueda que tan ardientemente había comenzado? La puerta se abrió de golpe y el viento trajo consigo una presencia poderosa que eclipsó toda la tensión acumulada en el aire. La figura que apareció en el umbral no era otra que su madre, Valeria, que había sentido la llamada, el eco de las profundidades familiares que poco a poco se iban arrojando a la luz. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono que contenía sorpresa y determinación. La atmósfera se electrizó nuevamente, unida por la necesidad de verdad y la mezcla de emociones.
Mamá, hay cosas que no sabía, cosas que nunca quisiste contarme, se aventuró Alejandro, su voz vibrando con una mezcla de frustración y anhelo. Es hora de que sepas la verdad, Alejandro, dijo Valeria, su mirada más profunda que nunca. Todo lo que hemos guardado, todo lo que hemos querido protegerte de hoy, lo afrontarás. Con el corazón en la mano, Alejandro sintió que la tormenta no solo retumbaba afuera, sino también dentro de él, resonando con el eco de los secretos familiares que al fin empezaban a desvanecerse. ¿Qué es lo que no puedo ignorar más?, preguntó, casi rogando por respuestas. Carmen, con una calmada firmeza, se dirigió a él. Tu padre, como ya hemos dicho, tomó decisiones que cambiaron el rumbo de nuestras vidas. Me amaba y al mismo tiempo amaba a tu madre. Pero había un legado, algo que no se podía deshacer. La herencia no era solo dinero, era un camino lleno de decisiones difíciles y la promesa de un futuro compartido. Las palabras de Carmen fueron un torrente en la mente de Alejandro. Su mundo se tambaleaba, el amor, el sacrificio, las elecciones tomadas sobre un tablero de ajedrez familiar imprevisto y absurdo. La historia que emergía era más compleja de lo que había imaginado. Así que, ¿quién soy realmente?, preguntó Alejandro, como si en su voz se concentrara toda la desesperación y la necesidad de pertenencia. ¿Qué papel juego en este rompecabezas? La respuesta no llegó de inmediato. El aire en la habitación se tornó denso mientras cada uno se hizo eco de su propia historia y lucha. Finalmente su madre, con lágrimas en los ojos, se acercó y tomó su mano. Eres mi hijo y más que eso, eres un símbolo de la esperanza y del amor que perdura pese a la tormenta. Eres la conexión que uniría todos los fragmentos que creíamos perdidos. Entonces, con un gesto firme, Valeria se dirigió hacia la mesa donde Carmen había dejado caer la caja. ¿Qué es lo que se oculta entre estas cartas? Las manos de Valeria temblaban mientras miraba el contenido, cada pieza un eco del pasado. Alejandro sintió que se desataba una nueva ola de valentía, y en ese instante propuso. Abrámoslas juntas. Revelémoslo todo. Porque no importa cuán oscuro sea el pasado, tenemos el poder de cambiar el presente. Carmen asintió, la energía colectiva en el aire se sintió liberadora. Mientras abrieron las cartas una a una, cada fragmento revelaba la dualidad de su historia, historias de amor, dolor, sacrificios y decisiones que afectaron a generaciones. La lluvia empezaba a cesar, mientras una luz tenue se filtraba a través de las ventanas, como si el universo entero estuviera apoyando su camino hacia la verdad. Con cada carta revelada, Alejandro sintió que se desmoronaba la pesada carga del pasado y al mismo tiempo se forjaba un nuevo futuro ante sus ojos. La tormenta interior que había sentido toda su vida comenzaba a disiparse, reemplazada por un sentido de claridad. Todo esto me ha hecho quien soy. Las decisiones de mi padre, las de mi madre. Pero también tengo el poder de decidir quién deseo ser de aquí en adelante. Las palabras resonaron en la habitación, un eco de su nueva realidad, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que la soledad se evaporaba. Era un nuevo comienzo no solo para él, sino también para todos aquellos que amaba. La conexión que formó con Sofía se volvió aún más sólida. Cada uno de nosotros tiene un papel en este relato, dijo ella, reflejando la luz que Alejandro ahora veía en su propio corazón. Y así, con corazones abiertos y manos entrelazadas, Alejandro, su madre, Carmen y Sofía enfrentaron el camino hacia adelante con fe, sabiendo que la transformación ya había comenzado. Juntos podían construir esa comunidad y amor genuino que tanto anhelaba, y al mirar hacia el futuro, se sintieron como si el sol estuviera tratando de atravesar las nubes grises que durante tanto tiempo habían estado sobre ellos. En esa instantánea, Alejandro supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Todo por un cumpleaños, que resultó ser un nuevo comienzo. La historia de su familia, tan entrelazada, sería reescrita. Un nuevo legado daría vida a un futuro repleto de amor, esperanza y la riqueza real que es compartir la vida con quienes realmente importan. ¿Y tú qué piensas de lo que ha acontecido? ¿Cómo cambiarías tú tu historia y la de los que amas? Deja un comentario y cuéntame todo, y no olvides, suscríbete ahora. Necesitas estar al tanto de las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para ayudar con el algoritmo y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.